Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy les presentamos preguntas bíblicas sobre Ruth y Orfa. 50 preguntas sobre este maravilloso libro y estas mujeres increíbles. ¡Comencemos! ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ruth? A, 25, B, 4, C, 15 o D, 31. Y la respuesta es B, 4 libros. Pregunta número 2. ¿Durante qué periodo ocurrió la historia de Ruth? A, del exilio, B, de los patriarcas, C, del sacerdocio o D, de los jueces. Y la respuesta es D, de los jueces. Ruth 1:1. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba el esposo de Noemí? A, Elimelech, B, Abinadab, C, Eliú o D, Zoar. Y la respuesta es A, Elimelech. Ruth 1:2. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de Noemí? A, Abiú y Neftalí, B, Malón y Kelión, C, Ofni y Finés, D, Abinadab y Eliú. La respuesta es B, Malón y Kelión. Ruth 1, versículo 5. Siguiente pregunta. Cuando murieron los hijos de Noemí, ¿qué le dijo a sus nueras? A, haced luto hasta la mañana, B, guardaos de varón hasta la muerte, C, volveos a la casa de vuestras madres, D, ceñidos de valentía, hijas mías. La respuesta es C, volveos a la casa de vuestras madres. Ruth 1:8. Siguiente pregunta. ¿Nombre de la nuera que se fue y dejó a Noemí? A, Abigail, B, Orfa, C, Ana o D, Ruth. Y la respuesta es B, Orfa. Ruth 1, 14 y 15. Siguiente pregunta. Complete la frase: ¿tu pueblo será mi pueblo? A, hasta el día de mi muerte. B, por cuanto me obedeciste. C, tu Dios mi Dios. D, todas las anteriores. Y la respuesta es C, y tu Dios mi Dios. Ruth 1, 16. Siguiente pregunta. ¿De quién era pariente Booz? A, de Ruth, B, de Noemí, C, de Elimelech, D, de Abigail. Y la respuesta es C, de Elimelech. Ruth capítulo 2, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿De dónde era Ruth? A, de Moab, B, de Belén, C, de Zoar o D, de Canaán. Y la respuesta es A, de Moab. Ruth capítulo 2, versículo 2. Vamos por la décima pregunta. ¿Qué hizo Ruth en el campo de Booz? A, arar, B, espigar, C, sembrar o D, podar. Y la respuesta es B, espigar. Ruth capítulo 2, versículos del 2 al 4. Pregunta número 11. ¿Qué le dijo Booz a Ruth cuando la vio espigando en su campo? Que se fuera a otro campo, que la amaba. Que no se fuera a otro campo, que era hija de Jehová. A, B, C o D. Y la respuesta es C, que no se fuera a otro campo. Ruth capítulo 2, versículo 8. Vamos por la pregunta número 12. ¿Qué hizo Ruth con la cebada que había espigado? A, la sacudió delante de Booz. B, la llevó a su suegra. C, la ofrendó a Jehová. D, la quemó. Y la respuesta es B, la llevó a su suegra. Ruth capítulo 2, versículos 17 y 18. Pregunta número 13. ¿Hasta cuándo espigó Ruth en el campo de Booz? A, hasta que acabó la siega. B, hasta el invierno. C, hasta que Booz le permitió. O D, hasta el otoño. Y la respuesta es A, hasta que acabó la siega. Ruth capítulo 2, versículo 23. Pregunta número 14. ¿Qué quería hacer Noemí por Ruth? A, darle herencia. B, entregarle otro hijo. C, buscarle marido. D, ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C, buscarle marido. Ruth capítulo 3, versículos del 1 al 5.
Pregunta número 15. ¿Noemí con quién quería emparentar a Ruth? A. Con Kelión. B. Con Abinadab. C. Con Isaacar. O D. Con Booz. Y la respuesta es D. Con Booz. Ruth capítulo 3 versículos del 1 al 2. Pregunta número 16. ¿Qué debía hacer Ruth para presentarse ante Booz? A. Lavarse. B. Ungirse. C. Vestir sus vestidos. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es, claro que sí, de todas las anteriores. Ruth capítulo 3 versículo 3. Vamos por la pregunta número 17. ¿Cómo le decía Booz a Ruth? A. Hija mía. B. Amada mía. C. Paloma mía. D. Hermosa mía. Y la respuesta es A. Hija mía. Ruth 3 del 10 al 11. Pregunta número 18. ¿Dónde se acostó Ruth después que Booz se quedara dormido? A. En la cama de Booz. B. En su propia cama. C. En el terrado. D. A los pies de Booz. La respuesta es D. A los pies de Booz. Ruth capítulo 3 versículo 14. Pregunta 19. ¿Qué le envió Booz a Noemí por medio de Ruth? A. Trigo. B. Oro. C. Cebada. O D. Un asno. Y la respuesta es, sí señores, C. Cebada. Ruth capítulo 3 versículos del 15 al 17. Bueno, ya vamos por la pregunta número 20. ¿Cómo llamó Booz al pariente que pasaba por su casa? A. Fulano. B. Amigo. C. Hermano. O D. Maldito. Y la respuesta es A. Fulano. Ruth capítulo 4 versículo 1. Pregunta número 21. ¿Cuántos ancianos tomó Booz como testigos delante del fulano? A. 12. B. 10. C. 7. O D. 3. Y la respuesta es B. 10. Ruth capítulo 4 versículo 2. Vamos por la pregunta número 22. ¿Quién adquirió las tierras de Noemí? A. El fulano. B. Ruth. C. Booz. O D. Malón. Y la respuesta es C. Booz. Ruth capítulo 4 versículo 9. Vamos por la pregunta número 23. ¿Qué nombre le pusieron al primer hijo de Booz y Ruth? A. Obed. B. David. C. Salmón. O D. Isaacar. Esta es A. Obed. Ruth capítulo 4 versículo 13 al 17. Pregunta 24. Obed, el hijo de Booz y Ruth, fue padre de Isaí, abuelo de Samuel, abuelo de David. A y C son ciertas. A, B, C o D. Y la respuesta, claro que sí, es D. A y C son ciertas. Ruth 4, versículo 17. ¿Cómo se llamaba el padre de Booz? A. Eliú. B. Isaacar. C. Salmón. O D. Abinadab. Claro que sí, C. Salmón. Ruth capítulo 4, versículo 21. ¿Por qué este libro se llama Ruth? Sé que lo sabes. Pues la respuesta parece obvia, ¿cierto? Porque narra la vida de esta mujer llamada Ruth en sus 4 capítulos. Pregunta número 3. ¿Durante cuál época bíblica se desarrolla la historia de la vida de Ruth? Pues durante la época de la que veníamos, ¿no? Del libro de los jueces. En la época de los jueces, Ruth 1:1 lo menciona. Pregunta número 4. ¿Cómo se llamaban los suegros de Ruth? Pues sus nombres eran, muy bien, Elimelech, el suegro, y Noemi, la suegra. Ruth 1 del 1 al 5. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió con el suegro y el esposo de Ruth?
Pues la historia bíblica menciona que ambos murieron, primero el suegro y luego el esposo. Ruth 1 del 3 al 5, pregunta número 6. ¿Qué hizo Ruth ante la insistencia de su suegra que la dejara porque ya su hijo había muerto? Pues aunque su suegra Noemí le insistió que se fuera, no, Ruth se quedó con ella. Ruth 1 del 16 al 18, pregunta número 7. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, le dijo Ruth a Noemí. Ruth 1, 16, pregunta número 8. Además, Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, y tú... Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16, pregunta número 9. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré... Qué mujer tan decidida, ¿no? Y allí seré sepultada. Ruth 1, 17, y vamos con la pregunta número 10. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ¿qué hizo Noemí? Pues ya no dijo más, que se quede conmigo, dijo Noemí. Ruth 1, 18, pregunta número 11. Cuando Noemí llegó a Belén, todos se conmovieron, pero ¿cómo pidió Noemí que la llamaran? Pues ella dijo: ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Ruth capítulo 1, versículos 19 y 20, pregunta número 12. ¿Por qué Noemí pidió que la llamaran Mara? ¿Qué significa este nombre? Pues pidió que la llamaran Mara porque Mara significa amarga o amargura. Ruth 1, 19 y 20, pregunta número 13. Atentos. ¿De dónde era o a qué ciudad pertenecía Ruth? Pues Ruth era moabita, era de Moab. Ruth 1, 4 lo menciona, pregunta número 14. ¿Cómo se llamaba el familiar de su difunto esposo que dejó espigar a Noemí junto a Ruth? Aunque la que fue a espigar fue Ruth, ¿cierto? Se llamaba Boaz, este hombre. Ruth 2 del 1 al 3, vamos por la mitad, pregunta 15. Boaz dio orden a sus criados que no molestaran a Ruth mientras espigaban. Además que le dieran agua cuando tuviera sed. Ruth 2 del 8 al 9, pregunta 16. ¿Por qué razón Boaz fue tan amable con Ruth siendo ella moabita? Y la Biblia dice que porque ella no dejó a su suegra. Fue un acto muy noble. Ruth 2 del 10 al 12, pregunta 17. Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas... Esto le dijo Boaz a Ruth. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth capítulo 2, versículo 12, pregunta 18. ¿Qué tipo de grano espigó y desgranó Ruth y se lo trajo a Noemí? Pues la Biblia dice que fue muy bien, cebada. Ruth capítulo 2 del 17 al 19, pregunta 19. Después de estas cosas, ¿qué pensó Noemí referente a Ruth? Pues dijo que debía buscarle esposo a Ruth. Ruth 3, versículo 1, pregunta número 20. ¿Noemí a quién le propuso a Ruth como el hombre con quien se podría casar? Pues sí, señoras y señores, nada más y nada menos que con Boaz. Ruth capítulo 3 lo menciona, pregunta número 21.
¿qué le mandó a hacer Noemí a Ruth para que le hiciera saber a vos que la tomara como esposa? Pues Noemí le dijo a Ruth: ve, hija mía, y duerme a sus pies. Solo dormir a sus pies. Ruth 3 del 1 al 5. Pregunta 22. ¿A qué hora o en qué momento se despertó Booz y recibió a Ruth que estaba a sus pies? Pues la Biblia dice que a medianoche habló con ella. Ruth 3 del 8 al 11. Pregunta número 23. Booz le dijo a Ruth: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres... Toda la gente del pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth capítulo 3 versículo 11. Pregunta número 24. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella y Jehová le dio ¿qué? Que concibiese muy bien y diese a luz un hijo. Ruth 4:13, pregunta número 25. Completa. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su... Y ella para este niño, ¿no? Fue su aya, es decir, su nodriza o su niñera. Ruth capítulo 4, versículo 16, pregunta 26. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron al hijo que tuvo Booz con Ruth? Pues en lo personal me parece un hermoso nombre. Le pusieron Obed. Ruth capítulo 4 versículo 17, pregunta número 27. ¿Falso o verdadero? Quienes le pusieron el nombre al hijo de Booz y Ruth fueron sus vecinas. Pues esto es totalmente, sí señoras y señores, es verdadero. Ellas fueron los que les pusieron ese nombre. Ruth 4:17 lo menciona. Pregunta 28. Este Obed fue padre de Isaí, lo que quiere decir que fue el abuelo de... Lo que quiere decir que fue el abuelo de nada más y nada menos que del rey David. Ruth 4:17, penúltima pregunta. ¿Quién fue el padre de Booz y que hace parte de las generaciones del rey David? Bueno. Su nombre fue Salmón. Lo dice Ruth 4:21 y pregunta número 30. ¿Quién fue el padre de Salmón y que hace parte de las generaciones del rey David? 30 super preguntas de 4 capítulos. Espero que hayan sido edificantes para tu vida. Y este hombre se llamó Naasón. Ruth 4:20 lo menciona, y alabanzas a nuestro buen Dios por su enseñanza. Vamos con la infaltable pregunta bonus. Recuerda responderla en los comentarios. Queremos leerte, así que responde esta pregunta. ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de Ruth? Ya puedes responder, pero antes recuerda que aquí en YouTube tenemos un canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, con muchas historias, biblioanimados, muchos personajes y todo, contenido bíblico cristiano para niños. También tenemos un canal llamado Cristo no Comando, en portugués significa Cristo al Comando, para aquellas personas que quieran conocerlo. Listo. Y también tenemos el canal del Pan Diario. Todos los días subimos lectura bíblica, devocionales, discipulados y muchas enseñanzas más. Recuerda que esto es Cristo al Comando.